a Sánchez Vicente, la nuestra compañera Sonia Avellaneda. El seu discurs. Bueno, gracias. A ver si no se me embafen las gafes y me da mucho lala. Y no me da mucho lala. Señor presidente de la Academia, xunta directiva de la mesma, académicos todos, amigues y amigos que nos acompañáis, gracias a todos. Y un agradecimiento especial para el xurao que tuvo la generosidad de honrarme con esta distinción del Premio Nacional de Literatura y muy particularmente a quien propuso la mi candidatura y fexo la so defensa. A todos, gracias. A los entamadores y impulsores de esta distinción, a vos, la gente que nos acompañáis en esta mañana por la vuestra presencia y el interés y la simpatía que la persona del premiado pudiera falar, acaso ya más por viejo y por llevar tantas décadas esbrexando a favor de la lingua y la literatura asturiana, que por mérito objetivo la so obra. Y por supuesto, a los meus lectores y a los lectores de asturiano en general, sin los cuales nada de todo esto tendría xacío ni caltenimiento. Aunque los viejos somos enfadosos, si nos dejen falar, remocicamos, y más cuando los cuentos son gociosos, que entonces ellos mismos nos gociamos. Así me entama un de los primeros textos de las nuestras lletres, allá por la mitad del siglo XVII, de Xaime Falabos Entos, como viejo. En el 2001, en el escenario del Teatro Campoamor, el recién fallecido George Steiner hacía una apología de la palabra y de las lingües, de toes, especialmente de las más piquinines, y decía: cuando un idioma haya farao o acorripiado una inutilidad por el idioma del planeta, falaba del inglés, pero puede ponerse aquí el castellano con la misma presión y función, bien llegar una disminución irreparable en el tejido de la creatividad humana. No hay ninguna lingua pequeña. Por lo tanto, no me consta que haya un problema más urgente que el de la preservación del don de lingües del Pentecostés, de cada idioma en sin excepción, por más pequeñín que sea el número de los sos falantes, por muy modesto que sea el so bierzo económico y territorial. Déjenme deciros que pocos días después de ese acto escribí un artículo que titulé George Steiners en Nenjuris, donde señalaba la paradoja entre cómica y trágica de que mucho del público que aplaudía con enfoto el discurso de Steiner y era el mismo aunque importaba un pito el exalicio del asturiano, o más sentado, el mismo que hacía lo posible porque el asturiano desapareciese, ya ignorándolo, ya burlándose de los sos falantes, ya negándoos los sos derechos. Parte del mismo en sin duda del que aquellos mismos asientos campoamorinos sufre convulsiones paraepilépticas y empieza a espatuchar y borear cuando antes de entablar un espectáculo y os piden silencio y que apaguen el móvil en asturiano. El mismo que impide el cumplimiento en Asturias del artículo 3.2 de la Constitución y que incluso llega a querer prohibir y prohibir de fecho que en la Xunta General, la Casa de los Asturianos, se fala en asturiano. Pero no quiero seguir por ahí. Voy a volver al discurso de Steiner. Retomaba él una vieja idea, la que les palabras son las cosas, tienen una relación unívoca con ellas y que los puros sonidos son capaces de convocarles. Esto es que el significante y el significado aparte de él, una virtud que se tuviera roto en aquel momento, dice Steiner, que el Génesis simboliza la Torre de Babel y la confusión de lingües, en tanto que los sonidos ya no hieren las cosas, los significados de forma unívoca, sino multívoca o confusa.
Esa idea de la xuntura de la forma y los significados o les coses corre a lo largo de la historia. Lindo se significa a sí mismo, decía el poeta sevillano Herrera. Y de aquí así no buscaba en el sound o lenguaje transmental o el dadaísmo, un significado que fuese únicamente sonido o viceversa. A los asturianos no tienen que convencernos de que hay palabras que signifiquen más que les propias palabras, o de que hay cosas que no podemos decir propiamente con precisión, pero también con exactitud emocional más que en asturiano. Incluso falantes de asturiano que non lo son habitualmente, o asturianos que falen en castellano, pero con contacto cultural con a nuestra cultura e lingua, saben que non significa lo mesmo huelo que abuelo, afallaizo que adecuado, afallase que encontrarse bien, baballo que presuntuoso, señaldad que añoranza. Sí, en cada lingua, muchos vocablos tienen un modo de significar que va tres allá del significado. Tienen un significado emocional, connotacional, específico, que tiene que ver con el contexto cultural, social, de relaciones personales y de la historia de la tierra. Pues les lingües, más todavía que los vocablos. Cuando una lingua vive sola en un territorio, los significados que se construyen con ella tienen puramente el de les coses que se dicen con ellas. Pero cuando una lingua convive con otra, pero especialmente si está en situación de inferioridad, de acorraxamiento, de exterminio, el contexto mismo de la lingua, les palabras, sí, pero también la morfología, las formas verbales, el orden sintáctico, la fonética, la música de la entonación, tienen una resonancia especial, una resonancia emocional. La lingua en esas situaciones conviértese en unas u otras muchas cosas, todas a la vegada o alternativamente, y un abellugo emocional donde nos preservamos, y un instrumento identitario con el que nos afirmamos, y un escudo y un instrumento de combate con el que nos defendemos. Sal de la boca y resuenan los interiores, los recuerdos del pasado y de los antepasados, las emociones de las cosas que queremos, cañamina íntima de lo que somos. Esos son les lingües, non digamos diglósiques, que llevó que atapa la realidad, digamos acorraxáis, amenazáis. Esa es la nuestra lingua, significantes y resonancias emocionales identitarias que lanzamos al mismo tiempo hacia los otros, ya en vibraciones del aire, ya en signos de tinta en riba del papel, o a través de señales electrónicas, las pantallas de ordenadores, tabletes o móviles. Pero va a permitirme que antes de seguir, acabe de expresar los agradecimientos que alentamos ficiera. En este caso a los míos pás, a los míos hermanos, a los míos fíos, Joan Xinés, Xabel Corás y Arina, y especialmente a la mi mujer Elena Victoria Marta. En sin ellos, sin el so caltenimiento, sin el so ánimo y paciencia, y créame, hubo ser mucha, el camino sería otro, o no tendría llegado aquí de este modo y manera. Estos agradecimientos no tienen solo ese mero valía. Responden a un yatir más fondo, el que va de lo personal a lo colectivo, de lo personal a lo familiar, del arrello y el amor a la tierra al significante que lo amuga y lo empodrella todo, la nuestra lingua, el asturiano, o con otro vocablo, porque resuenen aquí las voces de tantos escritores que vinieron antes de nos, el Pablo. El día que se fexo público, que recibía el Premio Nacional de Literatura, había una mañanina asturiana de Nordés en pleno invierno. Un cielo en sin traces de nubes, un sol tebio y brillante, una temperatura que diría na contorna de los 7 grados. Malapenas circulaban coches nin xente, y los árboles caducifolios exhibían los caños espíos al bellume del cielo azul y de la luz del sol, xinero ya avanzado. Contemplándolos, pensé que dentro de pocos meses, aquellos árboles que yo iba viendo en el mío calellar periurbano, los carballos, les falles, los tilares, les llumeres, y los que yo no veía tres allá, en el campo, en la aldea,
dentro de pocos meses deben retoellar y enllenarse, unos de verde esplandiente que cubriese los caños güey espíos, los otros también junto a la folla del so fruto. Y pensé que yo no iba ya a gozar de muchas primaveres, de ver enllenarse muchos años les rames de verdor y de frutos, pero sabía que sí iba a haberes para la nuestra lengua y la nuestra literatura, primaveres que asoceden a inviernos, nes que el árbol de la nuestra patria lingüística acaso va a tener menos frutos, o van a ser menos puxantes y xugosos, pero que siempre van a estar ahí y siempre van a tener épocas de plenitud y collechona, porque siempre va a haber asturianos que como vos, como vosotros, van a tener el amor a la patria en sin despreciar les sos señas de identidad y el raigaño de los sos antepasados. En antes, al contrario, van curialo, acoricalo y faceros poxegar día tras día, semana tras semana, año tras año. Y que así no lo van a seguir haciendo generaciones y generaciones de asturianos amantes de la patria y en siendo amantes de ella, de la lingua. Y de ese modo, como los árboles espíos que iba viendo en el paseo, non farán otros nes épocas de menos cuallo y puxo, otra cosa que esperar otra vegada, el remanecer vital del agua y de los frutos. Dicho sea a modo de testamento personal. Muchas gracias. Hay palabras que signifiquen más que las propias palabras que